Hola Nakami, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y en este video estaremos viendo la segunda de la Figuart Zero de Wano. En este caso estaremos hablando de la de Usopp, que es la que más me interesa ver después de la de Luffy, ya que quiero ver que también quedó la pintura en esta, ya que se veían detalles incluso en los prototipos. Y ahí deberíamos saber que si en el prototipo que muestran para vender hay detalles negativos, pues seguramente en las comerciales sí que vendrá mucho peor. Así que Nakamas, por acá tenemos la de Luffy para que vayamos comparando todo y arranquemos de una con esta figura de Usohachi. Y bueno Nakamas, pues de la caja no les puedo decir mucho más que con la de Luffy. Tenemos pétalos de cerezo por varias partes, tenemos pues el nombre Usopp, pero este sí parece decir Usohachi entre... Sí, es como que dice Usohachi, me parece que dice acá. Y Usopp entre paréntesis con la de Luffy. También lo dice pues de la parte de abajo, ahora que lo noto. Pero pues no es el nombre de la figura. Aquí me gustaría que en el abecedario romano dijera Usohachi. Pero bueno, no es el caso. Así que Nakamas, sin dar vueltas, pues empezamos con el unboxing. Y bueno, acá tenemos la base, que supongo que dice Usopp, supongo. Y acá la tenemos. Bueno, Nakamas, acá de nuevo tenemos el tema de que estos parales vienen en la parte de atrás. Supongo que esto ahorra algo del tamaño del empaque y por eso pues no voy a ser muy insistente al respecto, pero pues la verdad no me gusta. Y bueno, veamos. Primero que todo aquí vamos a traer las tres caras intercambiables de estos tres personajes que son Usopp. Veremos que va a cambiar como para los ojos cerrados. Tendremos la de Luffy. Y tendremos la de Chopper. Y bueno, la verdad es que estas sí no me gustan tanto, pues porque la ilustración transmite ciertas emociones de cada personaje. Y la verdad, pues estas caras con los ojos cerrados no me matan, pero igual van bien. Y ahora veamos, esta también, como les digo, va a traer los dos parales. Uno pues más bajo que el otro, así que con ese arrancaremos. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la figura. Y bueno, la verdad es que está un poco mejor de lo que esperaba. Ya les muestro. Pero antes vamos a montarla en la base, que el agujero lo tendremos en esta parte de aquí, que es lo que entrará aquí. Así que vamos a colocarlo. Y bueno, Nakamas, aquí tenemos pues la figura de Usohachi. Y ¿qué les puedo decir? Bueno, Nakamas, la verdad es que no está tan mal. Vamos a verla de cerca. Si vemos el rostro, pues se ve bastante bien. Vemos que la barba falsa pues se ve muy graciosa. Vemos como una buena energía de parte de Usohachi. Vemos cómo sostiene la espada, que también tiene buenos detalles. No es espectacular, pero está bien. Las dos fundas también se ven bastante bien. Pero creo que el detalle que más nos preocupaba a varios era el tema del pantalón y de la pintura de las rayas, ya que vimos que con la figura de Kizaru habían tenido muchos problemas con esa zona. Si bien aquí se ve un poco desprolijo, creo que tiene más que ver con cómo se coloca la pintura, no es como que se acumula un poco, pero fuera de eso las líneas están bien definidas y bien pintadas, especialmente si lo vemos en la parte de atrás. Gracias a Dios, Nakamas, quedó bastante bien. Podemos ver simplemente pues este moño que se forma en el cinturón. Sí parece que tiene como unos detallitos de pintura mal logrados, pero del resto la verdad es que esta está en pintura mucho mejor que la de Luffy. Así que Nakamas, pues no está nada mal. ¿Qué les parece si vemos un 360 de esta figura?
Y bien, Nakamas, ahora vamos a ver dónde se ubica esta figura en la composición, que como podemos ver es en este punto de aquí. Y sabiendo que la de Luffy va acá, pues ya nos hacemos una idea de que van uno detrás del otro. Es decir, que en la composición irían más o menos, pues, pero supongo que la de Usopp necesitará la base más alta. Y bueno, Nakamas, por lo visto así es como debe quedar. Ya con las otras figuras, pues obviamente la composición se verá mucho mejor. Pero no nos quedemos solo con esto, Nakamas, veamos cómo se ve esta figura con otras figuras. Y bueno, Nakamas, aquí tenemos la comparación con dos figuras de Usopp. Una sería la Figuart 0 de antes del time skip, que sería esta. Y por acá tenemos la comparación con la Dramatic Showcase de, pues del video que ya les mostré acá, del rescate de Robin. Y bueno, la verdad es que esta, de nuevo, parece que la escala es un poco más chica que la de esta figura. Es leve, pero creo que es notable. Y con esta pues sí que se ve mucho más pequeña. Y bueno, la verdad, Nakamas, es que pues no me molesta mucho esa diferencia mínima de escala, sobre todo porque estamos apuntando a una composición grande con todos los Mugiwaras. Y al principio los Mugiwaras estaban muy fuera de escala, es decir, Franky se veía muy chico, por ejemplo, en comparación con los otros, al igual que Brook. Y ahora siento que esta reducción en algunos de ellos permite también agrandar un poco a Franky y a Brook, lograr como las diferencias de tamaño que ellos tienen. Así que esta parte me gusta, por más de que molesta un poco que no sean consistentes, pero ya que al principio no estaban bien, pues se agradece. Y bueno, Nakamas, finalmente les doy mi calificación para esta figura, que para mí sería un 7 de 10. La verdad es que sí, la figura está buena, es divertida, es atractiva, está muy bien hecha. Y además la pintura pues está mucho mejor que la de Luffy, como ya pudimos ver. Y bueno, Nakamas, justo antes de irnos simplemente vamos a probar los cambios de rostro de Usopp y de Luffy que vienen con esta figura, así que vamos a darle. Por acá tenemos ya la nueva cara de Usopp y la verdad es que pues se ve bastante bien, el cambio es agradable, no se nota pues las piezas que se unen para cambiarla, lo cual me parece que está muy bien. Y ahora probemos con la de Luffy, con este nuevo rostro que nos trae esta figura de Usopp. La verdad que no están nada mal, pero como les digo, para este caso pues prefiero la versión original. Y bueno, Nakamas, no siendo más, espero que les haya gustado esta figura. Si les gustó, díganmelo en los comentarios, díganme qué opinan, cuál de las dos les parece mejor. Y Nakamas, no olviden seguirme en TikTok y en Instagram, darle like si les gustó el video y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima, Nakamas, y nos vemos para ver esa de Chopper en el próximo video. Hasta luego.